Muy buenos días para toda la audiencia, para todas las personas en este lindo día que podemos experimentar al lado de la naturaleza para bendecir a nuestro Dios maravilloso, al Rey de la Gloria, a través de Jesucristo el Señor. Quiero expresar mi saludo fraternal para todas las personas que puedan sintonizarse en este video. Estamos viendo una serie o una continuidad de estudios preciosos de la palabra de Dios. Y esta serie se ha titulado Estudiando la Biblia para una vida de aventura y de propósito. Vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos tenido un par de videos anteriores haciendo un precioso estudio de meditación, de reflexión en el increíble Evangelio de Mateo. Todos los 4 evangelios son maravillosos, pero ahora estamos enfocados en este evangelio tan especial del evangelista o apóstol Mateo. Entonces, queridas personas, que podamos unirnos en esta mañana, en este hermoso día, con esa alegría, con esa expectación de ir a estudiar la palabra santa, preciosa de Dios. Recordemos que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, empieza en nosotros a surgir esa alegría, esa emoción, ese anhelo por conocer más esas maravillas hermosas, reveladas de Dios a través de las preciosas escrituras, la palabra eterna de Dios. Entonces estamos viendo esta serie hermosa de estudios bíblicos con pasión, con alegría, con un propósito que despierten en nuestra vida el gozo y el ímpetu por hacer maravillas y trabajar y hacer pensamientos, disposiciones, todos dirigidas a Dios, con un corazón alegre, un corazón sincero, anhelantes de bendecir y de servir a Dios, al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a ver otro emocionante episodio de este evangelio del libro de Mateo. Un precioso evangelio también destinado, que dice que ha sido este evangelio con un destinatario pensando en la población judía, escrito en esa mentalidad para los judíos. Vamos a ver entonces a través de estos evangelios episodios muy increíbles, como veremos más adelante las famosas parábolas que también están muy chéveres, increíbles, escritas en este evangelio tan especial. Entonces vamos a entrar a hacer este estudio y ahora vamos a estar analizando una porción preciosa en el capítulo 12. Bueno, entonces vamos con nuestras Biblias a enfocarnos en este precioso estudio emocionante de la palabra de Dios y en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Quiero que veamos una porción. Está desde el versículo 38 al 42. También un episodio lindo, como todos los del Señor, que Él dejó para todas las generaciones, impactar la vida de las personas en todas partes del mundo, en cualquier lugar, por medio de su palabra. Vamos entonces a ver esta porción, Evangelio Mateo capítulo 12, vamos a ver del 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur
se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, esta es la porción muy tremenda que vamos a estar reflexionando y compartiendo en esta mañana, en este lindo día de la palabra de Dios. Vamos entonces a ver en esta porción que los escribas y los fariseos, ese grupo religioso político, podemos decir así, eran continuamente emboscando, tratando acosando al Señor, colocándole trampas y celadas, buscando en qué momento hacerlo caer, para ir y tomarle preso. Y vemos entonces que ellos continuamente están al acecho del Señor. En este caso, ellos van al Señor para interpelarle y le dicen: queremos ver una manifestación de ti, una manifestación sobrenatural. Y el Señor le responde y los califica como una generación mala y adúltera. Un calificativo bien duro que usa el Señor denominándoles a ellos en esa generación. Entonces, vemos que el Señor especifica, dice: esta clase de generación en su incredulidad exige que se le den señales. Y ahí el calificativo que les hace: una generación mala y adúltera. El Señor les dice que se les dará una señal. Muy bien, pero la señal que se les va a dar es la que experimentó el profeta Jonás. Aproximadamente el Señor se retrocede a un contexto histórico de la nación de Israel. En esos periodos, en ese tiempo remoto de la época de Jonás, aproximadamente 780 años antes de su venida al mundo. La época o el periodo de Jonás con los ninivitas. Entonces dice: ese símbolo, esa señal que tuvo Jonás, yo se la voy a dar. Esta es la que ustedes van a recibir. Es decir, se está refiriendo el Señor a su sepultura, cuando iba a estar enterrado 3 días, 3 noches en la tierra, bajo la tierra, que iba a estar allí enterrado, en la tumba. Vemos entonces que hace esa correlación, usando ese símbolo, esa señal de Jonás en ese periodo de tiempo, y lo está aplicando ahora a su vida, a la señal que les va a dar cuando él muera en la cruz y va a ser sepultado, y va a estar durante 3 días y 3 noches en la tumba. Esta es la señal que van a recibir, simbolizando entonces su sepultura. En el versículo 40, veamos rápidamente, dice en el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. O sea, correlaciona esa experiencia que tuvo Jonás en ese periodo, en esa época que él vivió, cuando ese pez gigantesco se lo tragó y estuvo en el vientre de ese pez en ese tiempo, 3 días y 3 noches, simbolizando al futuro que el Hijo de Dios también estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Esa es la señal que el Señor se refiere y que les está diciendo a sus antagonistas, en este caso los fariseos, que le están pidiendo o demandando una señal. Y vemos entonces algo muy tremendo, que se refiere a ese periodo de la generación de Nínive, porque allí es donde el Dios Padre Poderoso manda a Jonás a que les vaya a predicar a los ninivitas para que se arrepientan. Y rápidamente, para tener algo del contexto histórico, vemos que Jonás no le agradó la idea y él fue a planear huir. ¿Cómo voy a escapar? A huir de ese llamado. Y vemos la historia, ya más detalladamente se puede leer el libro de Jonás, que él cogió un barco para escapar
de ese llamado compromiso que Dios le hizo. Pero vemos que hay una tormenta terrible y él es lanzado al mar, y ya Dios había preparado un pez gigantesco que devora a Jonás, lo traga y pasa directo al vientre del pez. Entonces esta generación, después es cuando el pez vomita a Jonás y Jonás va ya en obediencia, en una actitud obediente a Nínive, donde Dios le envió, y predica, y los ninivitas se convierten a esa predicación de Jonás. Entonces, esta generación de Nínive, el Señor se refiere a ellos, dice que se arrepintieron ante ese llamado, ante esa predicación de Jonás. Esa misma generación se va a levantar en el juicio con esta generación de la época del Señor, de todos los fariseos, de todos los que estaban incrédulos, rechazando al Señor, que estaban rechazando su mensaje y su vivencia como el Mesías Salvador. Entonces, ellos iban a ser condenados por esa generación de ninivitas que sí se arrepintieron ante el llamado y la predicación que hizo Jonás. Entonces, vemos que llamándolos usa ese trasfondo histórico. El Señor usa ese trasfondo histórico de Jonás para mostrarles la ceguera y obstinación en que ellos estaban y su incredulidad. Vemos en el versículo 41, nuestra porción, ahí se refiere, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Imagínense, una generación de un periodo de muchos años atrás en el tiempo, 780 años aproximadamente, la época de Jonás. Esa generación, 7, casi 8 siglos atrás, se iban a levantar en el día del juicio contra esta generación que estaba al frente del Señor, incrédula, y la iban a condenar por su dureza y su incredulidad. Impresionante. Pero seguimos adelante en el siguiente versículo y vemos que el Señor hace otra alusión o referencia histórica a otro acontecimiento histórico dentro de ese periodo o historia del pueblo de Israel. Y en este caso se refiere al tiempo de Salomón, del rey Salomón, cuando dice el Señor que vino la reina del sur, de uno de los países del sur de Israel, de las penínsulas arábicas, y escucharon esa sabiduría de Salomón, esa fama, y ella fue impactada, dijo: yo voy a conocer a ese rey, yo quiero ver esas maravillas que se hablan y esa sabiduría que él tiene. Y efectivamente esa reina del sur va y conoce a Salomón y se da cuenta de esas maravillas, de que era una realidad. Entonces, vemos algo muy tremendo. El Señor retrocede más en el tiempo, en el trasfondo histórico. Ya en el tiempo de Salomón estamos hablando aproximadamente 970, 960 años antes de Cristo, que fue cuando Salomón ocupa el trono como el tercer rey de Israel, cuando Israel todavía estaba unido, como un reino poderoso, un reino de victoria, un reino de gran extensión. Y vemos que con ese tercer rey, Salomón, es que Israel estaba o estuvo unificado. Ya posteriormente, cuando Salomón muere y lo sucede su hijo Roboam, sabemos por la historia que el reino de Israel se divide. El reino del norte, que tomó el nombre de Israel, y el reino del sur, que tomó el reino de Judá, el nombre de Judá, capital en Jerusalén. Pero vemos ya ese tiempo remoto, que el Señor se retrocede más en el concepto histórico, para aludir a este rey famoso, Salomón. Y sucede lo mismo. También esa generación de esa época, esa generación, dice el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón.
y he aquí más que Salomón en este lugar. Increíble, tremendo, desafiante esas palabras del Señor. Cómo usan todas esas dos ilustraciones del periodo, el tiempo histórico de Israel, de su contexto histórico, la época de Jonás, y mucho más atrás se retrocede a la época de Salomón y su encuentro con la reina del sur. Entonces, ¿cuál era aquí el objetivo del Señor? Que esas generaciones que fueron de 7, 8 o 9 siglos atrás se iban a levantar el día del juicio con la generación de ellos, de la época del Señor, porque le rechazaban, le atacaban y estaban obstinados y endurecidos en sus corazones. Y miren qué tremendo, el Señor hace una declaración aludiendo a ambos periodos. He aquí más que Jonás en este lugar, porque él era Dios, hecho hombre, en la carne. Y también en el periodo de Salomón, he aquí más que Salomón en este lugar. La grandeza y el poder de Dios. Entonces es algo increíble que podemos notar. Ya en estos versículos, del 43 al 45, vemos entonces cómo el Señor usa esta ilustración histórica para mostrar una verdad. El tremendo estado de maldad y de ceguera espiritual en que estaba el pueblo judío, o a lo menos sus dirigentes, sus regentes, que eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, esas grandes padres, por decir así, padres de las comunidades judías. Entonces, es algo muy tremendo que aquí el Señor se va a enfocar en algo muy tremendo del versículo 43 al 45. Para terminar esta porción, vamos a terminarla con esta pequeña porción del 43 al 45, porque el Señor hace esa ilustración basado o unido a la experiencia y a la exhortación que les está dando a esos fariseos, con el contexto histórico en su propia historia, con Jonás y con Salomón. Y dice aquí esta porción ya del 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mucha atención, mírenlo cómo concluye. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire cómo concluye el Señor. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí, en esta porción final, unida a la que hemos leído hasta el versículo 42, vemos que el Señor hace una tremenda ilustración, una tremenda enseñanza muy gráfica, metafórica, muy tremenda, y la va a aplicar a esa mala generación de su época. Y vamos a ver que se compara de manera gráfica el estado de maldad en que estaba el pueblo judío y sus dirigentes. Ese estado de maldad, y lo compara como cuando un hombre es liberado de un espíritu maligno, y este espíritu queda vagando por los lugares áridos, desérticos, sin encontrar descanso. Nos dice que pasado un tiempo este espíritu decide volver a su antigua casa y la encuentra barrida, adornada, o sea, arreglada, puesta en orden, ¿no es cierto? Y la encuentra desocupada. Dice de inmediato que ese mal espíritu de inmediato busca 7 espíritus peores que él, y todos van y habitan allí. ¿El resultado cuál es? Es que la condición o el estado de ese hombre va a ser peor que el que tenía antes, mucho más desastroso que el anterior. Podemos ver entonces en esta sabiduría increíble del Señor, en su retórica, en sus parábolas, en sus metáforas, en sus símiles, en sus anécdotas,
en sus enigmas, podemos ver cómo el Señor usa esta tremenda ilustración para mostrar la condición del pueblo judío. La presencia del Señor, pongamos mucha atención, queridos personas que puedan estar ahora pendientes, conectados en este estudio. Veamos que en esta ilustración que el Señor hace, la presencia del Señor, su ministerio terrenal, colocando orden, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo esperanza, ¿ok? Barriendo el mal, confrontando el mal, sanando a los liberados, a los endemoniados, a los oprimidos, sanando a los enfermos, adornando su casa, quitando la fealdad, la maldad, combatiendo, mostrando el bien precioso que Dios trajo, las hermosuras, las maravillas que Dios hizo. Pero esa casa, arreglando su casa, pero esa casa va a quedar desocupada, o sea, de su presencia. Va a quedar desocupada de su presencia cuando Él regrese al Padre. Y entonces vendrá el desastre, vendrá la calamidad. Miren, por un momento vamos a ver, para ver esta referencia, esta enseñanza, y vamos a conectarla con Mateo capítulo 23. ¿Por qué esa casa va a quedar vacía? Miren, en palabras del Señor, en Mateo capítulo 23, versículos 38 al 39, está hablando el Señor, haciendo una censura muy dura hacia Jerusalén por la incredulidad, haciendo una exhortación tremenda a la ciudad de Jerusalén. Y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Impresionante. Su presencia ya no iba a estar en medio de su pueblo de Israel. La casa iba a quedar vacía, desocupada. Entonces, es algo que nos pone a pensar y ver esa reflexión profunda y lo que el Señor está diciendo al frente de esa generación dura, difícil y llena de la maldad. ¿Estaría el Señor aquí en este pasaje recordándoles, aludiendo sus palabras de advertencia que les dio? ¿Estarían de pronto siendo esas palabras punzantes, directas y de tremenda advertencia contra ellos? De lo que Él habla en esta ilustración, del hombre que es liberado de ese mal espíritu, pero que después queda horriblemente destruido por 7 espíritus peores que van y encuentran la casa que se barrió, que se limpió, que se adornó, que se puso bonita, pero llegaron y la volvieron un desastre, y la arruinaron y la destruyeron. ¿Estarían pensando ellos con esa parábola, con esa ilustración, perdón? Vemos aquí, entonces, la importancia de los contextos bíblicos, de poder estar conectados muy con la sabiduría del Señor, con las ligaduras bíblicas, los pasajes bíblicos que están unidos y se conectan unos con otros. La importancia del contexto bíblico es muy claro y contundente, como el Señor les está hablando a estos líderes judíos y cómo se refiere a ellos, confrontándoles, a los escribas y fariseos, porque ellos están siendo testigos de primera mano de sus maravillas, de sus milagros, de su sabiduría, de su poder. Finaliza entonces su confrontación con ellos, con este pasaje, con esta ilustración que hemos leído, del 43 al 45, con la ilustración de este hombre liberado de un espíritu maligno, representando a un pueblo o a la casa de Israel,
su casa queda limpia después de este hombre haber sido poseído por espíritus malignos. Pero después, más adelante, a medida que pasó el tiempo, vuelven otros espíritus peores que él y van a causarle mayor desgracia y la ruina. En su sabiduría el Señor se está refiriendo a ellos. Miren cómo termina. Así también acontecerá a esta mala generación. En su sabiduría el Señor se está refiriendo a ellos. Ese hombre, ellos son ese hombre, o esa casa, es decir, esa generación mala. El Señor les hace ver en la ilustración que es dirigida hacia ellos. Y podemos notar cómo al final, pasado un periodo de tiempo, después de que el Señor muere en la cruz y resucita y va glorioso al Padre, y pasaron los años y empieza el Evangelio a predicarse, a empezar esa preciosa obra de la iglesia del Señor, de la redención de Cristo. Entonces vemos el resultado de la casa, de ese pueblo como casa, el resultado del pueblo de Israel, cómo quedó su casa después de haber sido desocupada por el Señor. ¿Qué pasó? Y todos conocemos la historia. Como 70 años después, Israel, específicamente Jerusalén, es destruida, el templo. Y no solamente fue ese año, sino fueron muchos periodos, hasta 34 años después de Cristo, que fue arrasada. Y hasta se le cambió el nombre a la tierra de Israel. Borrar de la existencia, borrar de la memoria ese pueblo. Y esto sucedió. Esa casa quedó entonces completamente arruinada, en un estado peor. Vemos entonces, queridas personas, esta meditación de esta mañana, de este día, tremenda, lo que el Señor nos enseña, sus experiencias en los evangelios, en cada episodio de su vida, de confrontaciones, cuando era abordado por las preguntas, cuando se encontraba con cualquier persona, las palabras poderosas, sabias, que salían del Señor. Y esto es algo increíble, esto nos emociona. Entonces, hemos visto esta porción que está en el capítulo 12, del versículo 38 al 45. Esta experiencia tremenda de cómo el Señor usa el contexto histórico de su propio pueblo. En el caso de Jonás, del período de Jonás, y en el caso del rey Salomón, el período salomónico, y de las generaciones respectivas que se van a enfrentar y van a condenar a la generación de su época. Y para finalizar, en esa confrontación, esa ilustración impresionante del hombre que es liberado, de la casa que queda limpia, barrida, pero después llegan otros espíritus horribles, peores, y la destruyen, y la vuelven peor a como estaba en el principio. Tremenda enseñanza para la gloria del Señor. Bueno, queridas personas, amigos, hermanos, estamos en esta serie linda de estudiando la Biblia para una vida de aventura y de propósito, para aplicarla a nuestras vidas, para que sea nuestra vivencia. Y cada día vamos a dar un paso en esa vivencia, en ese amor, en esa comunión de gozo, de gloria con el Señor, por su palabra, a través del Espíritu. Bueno, les doy muchas gracias por su atención en este tiempo tan lindo que hemos tenido para estudiar. Y me despido deseándoles bendiciones y también para que sigamos expectantes de seguir con estos estudios, de seguir viendo estos emocionantes episodios, capítulos preciosos de la palabra de Dios. Y que veamos y nos edifiquemos y nos fortalezcamos y nos desafiemos para vivir una vida de aventura y de propósito. Gracias, Dios les bendiga.